Hola a todos, bienvenidos al canal de los Noctámbulos. Aquí tenéis varias historias aterradoras para quedaros dormidos escuchando la lluvia caer. Suscribiros y dadle like para más historias. Los lamentos del ala de maternidad, Hospital de San Pablo, Barcelona. El Hospital de San Pablo, aunque hoy restaurado como recinto cultural, conserva un pasado sombrío. Durante los años 50, funcionó allí una pequeña ala de maternidad que fue cerrada abruptamente tras una serie de muertes inexplicables de recién nacidos. Nunca se dio una explicación oficial, y los documentos desaparecieron. En 2009, un celador del nuevo edificio contiguo, Jorge, comenzó a escuchar por las noches el llanto de un bebé, siempre a la misma hora, las 2:33. Pensando que se trataba de ruidos externos, lo ignoró durante semanas. Pero el llanto comenzó a escucharse más cerca, incluso cuando estaba en el sótano, lejos de cualquier planta habitada. Un domingo, al revisar los pasillos antiguos de la zona clausurada, creyó ver una silueta encorvada al fondo del corredor. Se acercó y vio a una mujer vestida con una bata de enfermera antigua, sosteniendo un bulto entre los brazos. La roba. Cuando Jorge le preguntó si necesitaba ayuda, ella giró el rostro, y entonces vio que lo que llevaba en brazos no era un bebé, sino una especie de muñeco de trapo con una boca cosida. La mujer gritó con una voz imposible, como un eco en reversa, y desapareció. Desde ese día, cada noche se abría sola la puerta de la antigua maternidad, aunque estuviera cerrada con llave. Las cámaras de seguridad mostraban breves interferencias justo antes de que la puerta se abriera. En una grabación, se ve durante 3 segundos a la enfermera frente a la cámara, con los ojos completamente blancos. Jorge fue trasladado. Un mes después, otro celador reportó exactamente lo mismo. Llanto, apariciones y la puerta abriéndose. Ambos coincidieron en algo. El reloj siempre marcaba las 2:33 cuando ocurría. Al revisar los antiguos registros médicos, encontraron una coincidencia escalofriante. El 17 de noviembre de 1953, una enfermera llamada Clara Solé murió tras suicidarse en esa misma sala, a las 2:33. Desde entonces, nadie acepta paz. El enfermero sin rostro, antiguo Hospital Militar de Sevilla. Durante décadas, el Hospital Militar de Sevilla atendió a miles de soldados, especialmente durante la posguerra. Fue un lugar de amputaciones, traumas, muertes silenciosas y secretos médicos. Cerrado en los años 90, el edificio quedó a medio desmantelar, con quirófanos oxidados, sillas de ruedas abandonadas y expedientes clínicos desperdigados por el suelo. En 2011, un grupo de fotógrafos decidió entrar al lugar de noche para captar su decadencia. Uno de ellos, Sergio, relató una experiencia que le cambió la vida. Habían estado unas 2 horas dentro del hospital, subiendo y bajando escaleras con linternas y cámaras. Cuando se encontraban en el segundo piso, Sergio se separó del grupo para fotografiar un pasillo lleno de escombros. Al asomarse a una habitación, vio a un hombre alto, vestido con bata blanca, de espaldas. Pensando que era otro explorador, le habló, pero no obtuvo respuesta. El hombre se giró lentamente. No tenía rostro. Donde deberían estar los ojos y la boca, solo había una superficie lisa, grisácea. Sergio retrocedió, tropezó y cayó al suelo. Al levantar la vista, estaba solo. Volvió a reunirse con el grupo sin contar lo ocurrido. Pero al revisar sus fotos días después, en 3 de ellas, tomadas al azar en distintas zonas del hospital, la misma figura aparecía al fondo, siempre de perfil, siempre borrosa. Desde entonces, Sergio comenzó a tener episodios de sonambulismo. Su pareja lo encontró una noche en el pasillo de su casa, con los ojos en blanco, repitiendo, no ve, no oye, pero siempre está detrás. En 2014, sufrió un brote psicótico. Dijo haber visto al enfermero en el reflejo de una ventana. Fue internado brevemente. En su cuaderno de dibujo, los psiquiatras encontraron decenas de bocetos. El mismo pasillo oscuro, la figura alta al fondo, y una frase repetida en cada página, sin rostro, pero con memoria. Expediente cerrado,
Hospital Provincial de Cádiz. En 2006, tras el cierre parcial del Hospital Provincial de Cádiz, varias salas quedaron clausuradas por reformas nunca concluidas. Aún así, el edificio seguía teniendo vigilancia nocturna. Antonio, uno de los guardias más veteranos, fue asignado a patrullar el ala sur, abandonada desde hacía más de una década. Al principio, lo tomó como un trabajo tranquilo, pero al poco tiempo empezó a notar cosas que no podía explicar. Luces encendidas en quirófanos sin electricidad, camillas que cambiaban de posición y ruidos de pasos en pasillos desiertos. Una noche, al revisar las cámaras de seguridad, vio a un hombre con bata blanca caminando por el ala clausurada. Pensó que se trataba de un intruso, así que bajó rápidamente con su linterna y recorrió los pasillos oscuros. Lo vio entrar en la sala 312. Al llegar, la puerta estaba cerrada con llave, como siempre. Cuando la forzó, encontró la habitación vacía. Solo había una camilla y, sobre ella, una ficha clínica. Al iluminarla con la linterna, leyó su propio nombre, Antonio Ruiz Gutiérrez. La ficha tenía una fecha de defunción, 16 de abril de 2006. El día siguiente, Antonio huyó del hospital y renunció esa misma noche. Contó lo ocurrido a su familia, que lo tomó por una broma mal contada. Pero al día siguiente, cuando conducía hacia Jerez, perdió el control del coche en una curva y murió en el acto. El accidente ocurrió exactamente a las 3:12 de la madrugada. Años después, el edificio fue parcialmente rehabilitado como museo. Sin embargo, trabajadores y visitantes aseguran ver, de vez en cuando, a un hombre de bata blanca paseando entre vitrinas cerradas. Nunca habla. Solo camina en silencio hasta desaparecer al girar una esquina. Y en la sala 312, la ficha con el nombre de Antonio vuelve a aparecer periódicamente, siempre con manchas de humedad y la fecha intacta. El Eco del Sotano Sanatorio de Agramont, Zaragoza. Ubicado en plena ladera del Moncayo, el antiguo sanatorio de Agramonte fue utilizado en su día para tratar a enfermos de tuberculosis, y más tarde, como refugio improvisado para heridos durante la Guerra Civil. Sus instalaciones, abandonadas desde los años 70, conservan aún camas oxidadas, vendajes resecos y botellas de medicamentos con etiquetas borradas. En 2015, 3 jóvenes exploradores urbanos, Luis, Marta y Javi, decidieron investigar el sótano, al que se accede por una escalera semicubierta por maleza. Bajaron con linternas y una grabadora para captar posibles psicofonías. Luis, más atrevido, quiso grabar una secuencia en solitario mientras sus amigos inspeccionaban el piso superior. Bajó con la cámara encendida y desapareció de su vista. Pasaron 20 minutos sin señales. Cuando regresaron al punto de encuentro, solo hallaron su cámara tirada junto a la entrada del sótano. En la grabación, todo parecía normal hasta que comenzaron a escucharse susurros. No uno ni dos, sino docenas. Algunas voces repetían el nombre de Luis con insistencia, otras lloraban o reían. De pronto, una voz profunda, casi animal, pronunció: «Baja más, aún no lo has visto todo». Luego, silencio. Luis apareció 2 días después, caminando por la cuneta de una carretera a más de 20 kilómetros del sanatorio. Estaba descalzo, con la ropa sucia y los pies llenos de heridas. No recordaba nada. En el hospital, solo decía una frase, como un mantra: las voces eran mías, pero de otro lugar. Con el tiempo, su cabello se volvió blanco. Nunca volvió a hablar con claridad. Dibuja constantemente espirales, escaleras que bajan al vacío, y figuras humanas con bocas abiertas, como si gritaran eternamente. Desde entonces, nadie ha vuelto a descender solo al sótano. Los pocos que lo intentaron aseguran oír sus propios nombres antes incluso de haberlos dicho en voz alta. Gritos bajo la mesa de operaciones, Hospital del Tórax, Terrassa. El Hospital del Tórax de Terrassa, clausurado en 1997, es célebre por haber sido escenario de incontables suicidios. En su época activa, muchos pacientes, presas del dolor y la desesperación, se arrojaban desde la terraza del edificio,
conocida por el personal como el salto final. En 2008, un equipo de televisión acudió para grabar un episodio de Fenómenos Paranormales. Entre ellos se encontraba Clara, una médium habitual en este tipo de programas, y 3 técnicos de sonido e imagen. A las 3:27 de la madrugada, durante la exploración del antiguo quirófano, los micrófonos comenzaron a captar gritos que nadie del equipo escuchaba en directo. No eran ruidos ambientales ni interferencias. Eran súplicas claras, en catalán: "Ajúdame, no vull morir", "Ayúdame, no quiero morir", seguidas de jadeos y un chirrido metálico constante. Clara, al pisar el umbral de la sala, cayó desmayada. Al recuperar el conocimiento, gritó que un hombre la había empujado desde una gran altura, pero que su alma no caía. Estaba atrapada en el instante de la caída, repitiéndolo una y otra vez. Uno de los técnicos, escéptico, regresó por su cuenta 3 días después para completar unas tomas que faltaban. Nunca volvió. Lo encontraron una semana más tarde en un bosque cercano, descalzo, con los pies destrozados y la ropa rasgada. Estaba en estado catatónico, repitiendo la frase: "Sigue cayendo, sigue cayendo". Meses después, fue internado en una clínica psiquiátrica. Allí falleció de forma súbita. En su habitación se hallaron decenas de dibujos idénticos, una mesa de operaciones cubierta de sangre y una sombra con bata blanca, de espaldas, observando desde una esquina. La niña del pabellón psiquiátrico Hospital de la Candelaria, Tenerife. En 2003, 4 estudiantes de psicología decidieron adentrarse en el antiguo pabellón psiquiátrico del Hospital de la Candelaria, cerrado desde los años 80. Lo hicieron como parte de un proyecto sobre fenómenos sociales ligados a lo paranormal. Entraron de noche, grabando con cámaras caseras y linternas. Al principio, todo eran risas nerviosas y algún que otro susto entre ellos. Pero al llegar al fondo del ala este, un pasillo angosto con las paredes desconchadas, algo cambió. Uno de ellos, Laura, apuntó con su linterna a una puerta entreabierta. Allí, sentada en el suelo, vieron a una niña con camisón blanco. Parecía llorar. Pensaron que se trataba de una broma hasta que la niña alzó la cabeza y su rostro mostró una expresión vacía, sin ojos, sin boca. Al instante, la figura desapareció. De vuelta en casa, revisaron las grabaciones. En una toma, detrás de uno de ellos, se veía claramente la silueta de la niña siguiendo al grupo. Durante las semanas siguientes, comenzaron a tener pesadillas. Uno de ellos, Marcos, se despertaba cada noche con la misma frase en la cabeza: "No era mi hora". Lo decía en voz alta mientras dormía. Al cabo de un mes, falleció de un infarto mientras dormía. Laura, aterrada, confesó que Marcos le había contado que la niña le hablaba cada noche. Decía que no podía descansar si alguien ocupaba su sitio, y que ya había elegido a quién llevarse con ella.